Este contenido ha sido creado con fines informativos, educativos y de homenaje. Toda la información presentada se basa en fuentes públicas, entrevistas y datos históricos verificados disponibles hasta la fecha. Este video no busca infringir los derechos de autor ni de imagen de ninguna persona o entidad. Roberto Gómez Bolaños. Sus personajes y producciones son propiedad intelectual de sus respectivos titulares. El objetivo de este video es preservar y difundir el legado cultural de una figura que marcó a generaciones enteras, siempre desde el respeto, la admiración y el valor histórico. Antes de convertirse en una leyenda de la comedia latinoamericana, Roberto Gómez Bolaños fue un joven tímido con sueños mucho más grandes que su estatura. Esta es la historia profunda, documentada y cronológicamente desarrollada de uno de los íconos más queridos de la televisión mundial. Desde sus raíces familiares hasta sus primeros pasos en la industria del espectáculo, conoceremos al verdadero hombre detrás de Chespirito. Infancia y orígenes familiares. Roberto Gómez Bolaños nació el 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México. Su vida comenzó en un México que aún se recuperaba de la Revolución Mexicana. Fue el segundo de 3 hijos en una familia de clase media. Su padre, Francisco Gómez Linares, era un artista gráfico, ilustrador y dibujante de gran talento, conocido por su trabajo en medios impresos. Su madre, Elsa Bolaños Aguilar, fue una mujer fuerte y determinante en su vida. Era una secretaria bilingüe, pero también escritora aficionada y una de sus primeras influencias en el mundo de las letras. De ella heredó su apellido artístico, Bolaños. Aunque no fue una infancia marcada por el lujo, Roberto creció en un hogar donde el arte, la creatividad y la cultura eran parte del ambiente diario. Desde muy pequeño, mostró un fuerte interés por la lectura, la escritura y el dibujo. Era un niño curioso, callado, pero muy observador. Una de las tragedias que marcaron su vida fue la muerte de su padre cuando él tenía apenas 6 años. Eso dejó una profunda huella emocional en el pequeño Roberto, quien desde entonces desarrolló una fuerte relación con su madre y sus hermanos. Juventud y educación. Durante su adolescencia, Roberto asistió a la escuela primaria en la Ciudad de México y posteriormente al Instituto Técnico de Ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, donde estudió ingeniería mecánica y eléctrica. Sin embargo, nunca ejerció como ingeniero. La carrera universitaria era más una imposición social y familiar que una vocación verdadera. Su verdadera pasión estaba en la escritura creativa, la literatura, el cine y los deportes. De hecho, en su juventud fue boxeador amateur y participó en algunas peleas, aunque rápidamente abandonó el cuadrilátero para concentrarse en su carrera artística. En esta etapa, también empezó a escribir poesía y pequeños guiones de comedia. Ya entonces, se destacaba por su agudo sentido del humor y su gran habilidad con las palabras. Pero aún faltaba mucho para que el mundo conociera a Chespirito. Inicios en la radio y la publicidad. Antes de brillar en televisión, Roberto comenzó a trabajar como creativo en agencias de publicidad en la década de 1950. Su mente ingeniosa y rápida lo llevó a ser uno de los redactores publicitarios más cotizados de la época. Durante este tiempo, escribió jingles, diálogos comerciales e incluso libretos para locutores. También escribió sketches de humor para radio, donde fue contratado por figuras de la industria como Luis de Llano Palmer, importante productor de Televisa y padre de Luis de Llano Macedo. Fue en ese contexto donde empezó a trabajar como guionista para programas de televisión y radionovelas. En esos años conoció a actores, escritores y comediantes que más adelante serían figuras fundamentales en su carrera, como Ramón Valdés y Rubén Aguirre. Pero todavía era un hombre tras bambalinas. Su talento como escritor comenzaba a ser reconocido, pero el público general aún no conocía su rostro, ni su voz. El nacimiento de Chespirito. En 1958, mientras colaboraba como guionista para el famoso actor Viruta y Capulina, Marco Antonio Campos y Gaspar Enain,
Gómez Bolaños comenzó a destacar por la calidad y el ritmo de sus libretos. Fue ahí donde le dieron el apodo de Chespirito, diminutivo de Shakespearecito, en referencia a su gran habilidad como escritor, pese a su baja estatura. Medía apenas 1,60 metros. Este apodo fue acuñado por el director de cine Agustín P. Delgado, quien veía en él una capacidad narrativa y dramática similar a la de William Shakespeare, pero con el sello del humor mexicano. Chespirito se convirtió en su marca personal. El escritor anónimo que estaba detrás de los mejores chistes de la televisión mexicana comenzaba a hacerse visible. Poco a poco, fue ganando confianza para actuar y eventualmente escribir guiones en los que él mismo sería el protagonista. Camino a la televisión. Una puerta se abre. En los años 60, Roberto Gómez Bolaños comenzó a escribir para programas como Cómicos y Canciones y El Estudio de Pedro Vargas, lo cual le permitió ganar respeto en la naciente industria televisiva mexicana. Su humor limpio, su capacidad para generar situaciones absurdas pero entrañables, y su ingenio verbal fueron moldeando un estilo muy particular. Durante esta etapa, también escribió para películas mexicanas y empezó a hacer pequeñas apariciones como actor secundario. Aunque aún no era una estrella, su nombre comenzaba a circular entre productores y actores como una garantía de calidad en el guión. Pero fue en 1970 cuando su carrera daría el giro más importante. Un programa de media hora, modesto, pero revolucionario, llamado Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Y con ese programa nacerían los primeros cimientos de los universos que marcarían a generaciones: El Chapulín Colorado y El Chavo del Ocho. Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, el primer gran paso. En 1970, Televisión Independiente de México, que luego se fusionaría con Telesistema Mexicano para formar Televisa, le otorgó a Roberto Gómez Bolaños la oportunidad de crear su propio programa, Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Este programa consistía en un panel de analistas que respondían preguntas ficticias enviadas por supuestos televidentes. Con un formato de comedia satírica, Roberto compartía pantalla con Rubén Aguirre, María Antonieta de las Nieves y Ramón Valdés. Fue aquí donde empezó a tomar forma un estilo de humor sencillo, absurdo pero muy inteligente, que combinaba lo cotidiano con lo fantástico y apelaba tanto a niños como adultos. Los personajes que nacieron en este programa, como el Chapulín Colorado y el Chavo, eran, en principio, simples segmentos del show. Sin embargo, la respuesta del público fue tan contundente que pronto se convirtieron en programas independientes. El Chapulín Colorado. Un héroe diferente. El Chapulín Colorado debutó como un héroe torpe, miedoso pero bien intencionado. Era la parodia perfecta del superhéroe estadounidense, pero con un profundo mensaje de humanidad. Armado con su chipote chillón y su pastilla de chiquitolina, el Chapulín usaba frases que se volvieron parte de la cultura popular. No contaban con mi astucia. Síganme los buenos. Se aprovechan de mi nobleza. Este personaje encarnaba a ese hombre común que, pese al miedo, hacía lo correcto. No era invencible, pero tenía un gran corazón, y eso fue lo que conquistó a millones. El Chapulín Colorado fue el primer gran éxito internacional de Chespirito, llegando a transmitirse en más de 20 países, incluyendo Brasil, Chile, Venezuela y España. El Chavo del Ocho, nacimiento de una leyenda. En 1971, nacería su creación más icónica, El Chavo del Ocho. El personaje, un niño huérfano que vivía en un barril dentro de una vecindad de clase popular, era una mezcla de humor, ternura y crítica social. Aunque se presentaba como comedia para niños, el fondo era mucho más profundo. Hablaba de la inocencia en medio de la pobreza, el abandono, el hambre y la esperanza. El elenco se conformó por un grupo de actores que se volverían inmortales. Ramón Valdés como Don Ramón, Carlos Villagrán como Kiko, María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina, Florinda Meza como Doña Florinda, Rubén Aguirre como el Profesor Girafales, Edgar Vivar como el Señor Barriga y Ñoño. Cada personaje representaba un estereotipo de la vida diaria,
pero con un giro cómico y entrañable. Las frases del Chavo, fue sin querer queriendo, es que no me tienen paciencia, bueno, pero no se enoje, se grabaron en la memoria colectiva de varias generaciones. El programa se transmitía originalmente en el Canal 8, de ahí el nombre, aunque luego pasaría a otros canales con igual éxito.